Bienvenidos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a leer el capítulo 7 y vamos a avanzar aquí. Entonces, de la interpretación de la escritura. Ahora vamos a la interpretación de la escritura, pues obviamente de la Biblia y de los textos sagrados que él interpreta, ¿no? Constantemente se repite que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y que enseña la verdadera felicidad y el camino de la salvación. Pero en el fondo falta mucho para que esto que se dice se piense con serenidad, con seriedad. En todo piensa el vulgo más que en conformar su vida con las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Lo que suele presentársenos como la palabra de Dios son unas absurdas quimeras y bajo el falso pretexto de un celo religioso se trata constantemente de imponer a los demás la opinión propia. Ahí ya está criticando esa parte. Como que es una imposición, ¿no? La Sagrada Escritura. Y lo que decía atrás, ¿verdad? De que no había una sola forma de interpretar eso y que no se necesitaban incluso los intérpretes, sino directamente vendría la iluminación divina a cada persona. Exacto, a través de la razón y de entender que está Dios en la esencia misma de las cosas, ¿no? Sí, digamos que propondría un amor intelectual a Dios, Ah, por está medio de la bonito. razón sería la forma de conectar con él. Ay, esta frase está buena, colócala. Amor intelectual Entonces, a Dios. Sí. Amor amor intelectual, intelectual. sí, a Dios a través de la razón. Ujú. ¿Mm? Está súper bueno eso, como clave. Entonces va a seguir. Sí, sí, lo repito, ese fue el constante objeto de los teólogos, el de arrancar a los libros santos la conformación de sus sueños y sistemas para encubrirlos con la autoridad de Dios. Penetrar el pensamiento de la escritura, esto es el Espíritu Santo, es cosa que en ellos no produce el más ligero escrúpulo, ni puede detener su temeridad. Si algún temor experimenta, no es el de imputar un error al Espíritu Santo y apartarse del camino de la salvación, es únicamente el de sus rivales, les convenzan de error y vean así la autoridad de su palabra debilitada y despreciada. Seguramente, si los hombres reconocieran en el fondo de su espíritu la santidad de la escritura, se notaría algún cambio decisivo en su modo de vivir. La discordia y el odio no reinarían en su corazón y tendríamos que explorar ese ciego y temerario deseo que los impulsa a interpretar la escritura y a innovar constantemente en materia de religión. Mira, ahí está hablando del deseo que los impulsa a interpretar la escritura. O sea, está hablando de esa emoción, ¿no? Sí, y que cómo puede ser posible que alguien diga que está hablando en nombre de Dios si lo que promueve es el odio y el rencor, la discordia. Exacto, la La discordia incoherencia. Exacto. no habría ahí sentido. O sea, cualquier persona que trate de hablar de lo divino, de lo espiritual que nos, digamos, llena de amor y de paz, si lo hace con odio y alentando el enfrentamiento entre las personas, pues No llega a nada. Ajá. es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Y Sí. entonces, ¿cómo podemos escribir eso en una clave? Eh, Me parece importante. eh, podría ser, Pues que es sí, el absurdo, deseo los. Sí, así, ya, dale, dale, dale. No, dale. y que es absurdo hablar de Dios, hablar de la experiencia divina si se fomenta la discordia y el odio. Exacto. Ah, bueno. ¿Y tú qué vas a decir, Ruby? A ver si añadimos Sí, eso. sí, no, no, no. Pues yo hablaba de el deseo, ¿no? El deseo ahí que no, o sea, que es como castigado, no tiene que ver. Ahí está lo absurdo que está diciendo Miguel. Claro, si tú Ujú. deseas a través de lo material, de las pasiones, pues Ajá. estás lejos de alcanzar esa conexión, ¿no? Sí, ajá. Y que a final Entonces, de ¿cómo quedó? cuentas, ah, bueno, es absurdo Es absurdo. hablar del espíritu divino cuando se fomenta la discordia y el odio, y sobre todo pensando que, bueno, pues lo que ha estado criticando, pues es el poder de la iglesia y, y el del
también el de los El reyes. poder de la iglesia y el poder político, porque él El dice poder que los político. políticos usan a la iglesia para su fin y viceversa. Los dos Ajá. Ujú. se usan Sí, para... tanto la corona como la iglesia. Exacto. Bueno, muy bien. No reconocerían una doctrina como consagrada en los libros santos hasta después de haberla leído expresamente, consignada en ellos. Y los sacrilejos autores que con frecuencia tan lamentable alteran los textos sagrados retrocederían ante tan criminal empresa. Pero a tal exceso llegan la ambición y la audacia, que la religión ya no consiste en obedecer los preceptos del Espíritu Santo, sino en sostener las quiméricas opiniones de los hombres. O sea que ahí la opinión de las personas no es coherente con el pensamiento del Espíritu Santo. Ahí también la opinión, el libre albedrío en decir y hablar sin fundamento, sin razón, ¿no? Ahí hay otro concepto importante. Sí, que la libertad digamos, espiritual estaría fundamentada en el conocimiento racional de Dios. Exacto. No en la opinión del No vulgo. en la opinión, sino no en fantasías que se inventan, Exacto, sino imaginarios. Ujú. en realmente una determinación, ¿verdad? De estudiar y de comprender Ujú. con todo. Entonces, pongamos eso. Ajá. No es la opinión, sino es eso, lo que tú dijiste, la determinación del conocimiento de Dios. Ujú. A Sino que, tamaño de... Ah, sí, no es la opinión, sino que la libertad provendría del conocimiento certero de Dios, ¿verdad? exacto. A través de la razón. ¿Mm? A través de la razón. Tamaños excesos, agréguese la superstición que enseña a los hombres a despreciar la razón y la naturaleza. Ahí está, la superstición, Ujú. lejos de la superstición, ese es otro. ¿Sí? Ujú. Porque eso desprecia la razón y la naturaleza. Admirar y respetar solamente lo contrario a entre ambos. Después de esto, no es admirable que el vulgo interprete la escritura en el sentido más distante de la naturaleza y la razón, para así hacerla tanto más venerable y portentosa. Piensa que la Sagrada Escritura oculta misterios profundos y sobre tal fundamento olvida sus más útiles enseñanzas por afanarse buscando absurdas quimeras. Lo que halaga la delirante imaginación en esta insensata empresa es por lo regular considerado como impresión del Espíritu Santo, y partiendo de aquí se la define con energía y entusiasmo indecibles. Así es, que es indecible, que no es decidido. Que no se puede decir, No que se no se puede puede decir. pronunciar. Ajá. Ya. Así es la naturaleza humana, lo que concibe por puro entendimiento, lo abraza con prudente y razonable convicción, pero por las opiniones que nacen del tumulto apasionado, las inspira una convicción ardiente y apasionada como la fuente de que emanan. Por lo que a nosotros toca, si hemos de separarnos de esta agitada turbamulta de vulgares teólogos y librar nuestro espíritu de sus vanos prejuicios, evitando el peligro de confundir opiniones completamente humanas con las enseñanzas divinas, debemos para la interpretación de los libros santos trazar de antemano un seguro método sin el cual todo conocimiento cierto del pensamiento del Espíritu Santo es completamente imposible. Ya, vamos a crear un método para estudiar a Dios con Baruch Spinoza. Ya, Ujú. un método, Sí, es un método de estudio. ¿Mm? método de estudio. Es que si no hay método, no hay certeza. ¿Mm? O sea, no quedaría como las claves que se había dicho, sino método de estudio sobre Baruch Spinoza. Claro, y ahí metemos las claves. Ajá, Sí. ajá, Fíjate, el método de Vivo para ser libre va paso a paso. Autoconocimiento, gestión emocional, ajá. programación cuántica, Sí. meditación consciente, emprendimiento, plan de acción y marketing digital. ¿Sí? O sea, es un paso a paso integral. El- y eso es lo que transforma. ¿Mm? Sí. No ideas ahí sueltas. Sueltas. Ajá. Es, la persona va de un punto A a un punto B. ¿Cómo es que lo va a hacer? ¿No? ¿Y cómo va a llegar allá? Entonces es un método y es científico a la larga, ¿no? Ujú. Está probado y que Sí. funciona. Y lo mismo tenemos que hacer con esto. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros productos, con nuestros servicios. ¿Mm? Que tengan esos métodos claros. ¿Mm? Sí.
Ok. Y para caracterizar desde luego nuestro pensamiento, otra cosa que te quería decir, como Ruby es profesora de literatura, no sé si necesitas a alguien que dé alguna clase o algo virtual, ahí está Ujú. Ruby. Sí, Puede Claro podríamos, aportar que sí. servicios online, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, que tú estés así, tengas mucho trabajo y necesitas a alguien, pues ahí está Ruby que pueda ocupar ese momento o que sea parte de trabajo en alguna actividad. Sí, porque es que sí, Ruby no, claro. ahorita es que se está lanzando el tema digital, ¿no? Y pues tiene un bagaje impresionante, ¿no? Que te puede, que puede aportar. Mm. Sí, sí, sí. Armamos algo, un proyecto. Ahorita el próximo Perfecto. curso que ya tengo planteado para abril sería el de literatura fantástica. Wow. Cuentos del Súper. ámbito hispanoamericano y también anglosajón y un poco compararlos y ver qué aportan. Bueno, Ruby puede ser parte Súper. de tu Excelente. equipo. Ujú. Y ya ahora ella está especializándose en marketing conmigo. Ah, Entonces ella puede aportar mucho valor en la parte de marketing, por ejemplo. sí, para que haya más alumnos, ¿verdad? Y que Claro, funcione. ella buscará alumnos y como ella sabe de eso, entonces tiene la voz, tiene el poder de hablar de esas cosas, entonces va a resultar esa parte de atracción de clientes. Tú, Ruby, tienes que hacer una página específica en TikTok y en YouTube, que son las que yo les recomiendo, donde empieces a hablar de estos temas antes, pero tiene que estar todo esto súper aclarado antes, ¿no? Para saber cómo Sí, vas a hablar y qué vas a hablar y todo eso, ¿no? Pero sí empezar ya a conectar con las personas, conectar, conectar. ¿Mm? Sería chévere eso. ¿Y cuándo piensas lanzar eso? pues lo más pronto posible, así que podemos trabajarlo unos 15 días para... Bueno, aquí tenemos varias líneas. Tenemos lo del libro, para enseñar a escribir un libro, y tenemos Sí. este, y tenemos lo de vivo para ser libre. Ujú. Incluso podemos invitar a las personas que se inscriban al club de lectura también, para que estén los días martes. Sí, lo podemos llamar club de lectura, en lugar de curso. Lo tuyo. Sí, Mm. Bueno, bueno, quería estructurarse. pensar. Ajá. Listo. Y para caracterizar, desde luego, nuestro pensamiento en dos palabras, creemos que tal método para interpretar con seguridad la Biblia, lejos de ser diferente del método que sirve para interpretar la naturaleza, viste, son diferentes. Interpretas la Biblia diferente como se interpreta desde la naturaleza. Entonces el método tiene que ser eso, como que tiene que ser, interpreta a Dios desde la naturaleza, una mirada distinta de Dios frente a la Biblia, a la escritura sagrada, desde la naturaleza, algo así. Escriban eso, Que- escriban. que- Interpretación de Dios no sobre la Sagrada Escritura o cómo quedaría. No desde la Sagrada Escritura, sino desde la naturaleza misma. Ujú. Ahí está el título, ahí está la forma. ¿Mm? Ujú. Una mirada a Dios desde la naturaleza del ser. Una mirada distinta. Imagínate que la gente lea la Biblia y lea esto desde la naturaleza, desde la Sagrada Escritura y desde la naturaleza. Y ahí nosotros comparar esas dos cosas. ¿Por qué lo estamos haciendo desde la naturaleza y no desde la Sagrada Escritura? ¿Mm? No tenemos que leer la Biblia, por supuesto, pero podemos darle esa mirada la mirada de Spinoza acerca de eso, ¿no? Ujú. Como él nos enseña. Y en la ética vamos a encontrar, en ese libro vamos a encontrar mucha explicación Sí. más específica, porque ahí sí describe bastante eso. Listo. Método para interpretar la naturaleza en completa conformidad con él. Okay. ¿Cuál es en efecto el espíritu del método de interpretación natural? Ahí está. Consiste en trazar toda una historia fiel de sus fenómenos para llegar después, partiendo de datos seguros a definiciones exactas de las cosas naturales. Ahí está. ¿Qué son las cosas naturales? Exactamente el procedimiento más conforme con la Sagrada Escritura. Debe ante todo hacerse una historia fiel de ella y formarse así un fondo de datos y principios seguros,
de donde más adelante pueda deducirse por una serie de legítimas consecuencias el verdadero pensamiento de los autores de la escritura. Partiendo de este modo y siempre que en la interpretación de la escritura no intervengan otros datos ni principios que los contenidos en su historia, hay perfecta seguridad de estar a cubierto de todo error y de poder discutir sobre los objetos superiores a la inteligencia humana con igual seguridad que sobre las cosas de dominio de la razón. Más para que quede perfectamente asegurado que el camino trazado no solamente es el más infalible, sino el único que tiene este carácter y está en perfecto acuerdo con el método que sirve para interpretar la naturaleza. Método para interpretar la naturaleza. Pueden escribir eso. Método para interpretar la Sí. naturaleza. Debo hacer observar que los libros santos contienen muchas cosas que a la razón natural se encubren, porque lo más y lo principal de la Sagrada Escritura son las narraciones históricas y las revelaciones. Ahí está. Lo más principal son las narraciones históricas y las revelaciones. Aquí hay un capítulo donde él narra bastante eso de Jacob, no sé qué, ¿no? El que dijo Salomón, ¿no? Como que Sí. eso sería importante como estudiarlo a fondo, ¿no? En lo Ujú. que él habla de eso y por qué lo nombra. Sí. Como Es narración que histórica y revelaciones, ¿qué está revelando ahí? ¿Mm? sí, un poco creo que este Spinoza es una crítica que hace a los teólogos medievales, Ujú. que su método fue, pues a través de la literatura grecolatina, interpretar las Sagradas Escrituras. Y aquí como que quiere decir, no, más bien desde la experiencia, desde la naturaleza, cotidiana de los seres, digamos, desde la realidad concreta, desde lo inmediato y sin tanta erudición, ¿verdad? Y sin tantos, pues los teólogos era la escolástica y las formas de argumentación eran muy, reelaboradas, muy, barrocas Exacto, y muy complejas. muy complejas que nadie podía entender, ¿verdad? Y Y entonces eso él, hacía un círculo muy cerrado, muy secretario. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo se llama? sectario, ajá, Sectario. Exacto. sí, Exacto. Y era como que el poder, como que hicieron todo eso para tener poder y para dejar ujú, al vulgo por allá como que, ay, tú, úntate de esto, pero no, pero déjanos a nosotros el poder, ¿no? O sea, sí, wow, qué fondo tan Y el, interesante. ¿Mm? ajá, y y el somos los vulgo padres de solamente la con iglesia. miedo. Ajá, Ujú, solo con Exacto. miedo. Con Era con la miedo, interpretación de ellos. Ajá. agitación, sí, Ujú. asustándolo. Total, total. Fíjate, entonces esto nos lleva más a definir el método, que tiene que ver con eso, de destapar esa forma sectaria de la historia, ¿sí? Y del miedo que nos han inculcado a través de la religión para precisamente encontrar a Dios en nosotros. ujú. Sí, yo creo que allí sería la gran aportación, Sí, y que incluso Spinoza no logró entender él mismo lo que había propuesto, porque el sí, que sintamos que somos parte de esa bondad básica, que podemos llamarla Dios o naturaleza o sustancia infinita, infinita. pues eso es lo que realmente nos cambia totalmente la forma de relacionarnos con lo espiritual, en la esfera de lo espiritual. En lugar de tener que pedir consejo externo, ¿verdad? O esas maquinaciones retóricas, pues eh, simplemente conectar, ¿verdad? Y aplicarlo en la vida cotidiana. Exacto. Pero estas revelaciones nada tienen sino milagros, es decir, como en el anterior capítulo, ese es otro tema que él habla mucho de los milagros. Fenómenos extraordinarios en que siempre se mezclan las opiniones y juicios de los que narran y describen. Y en cuanto a las revelaciones, hemos demostrado en el capítulo 2 que están también acomodadas a las opiniones de los profetas y que en sí mismas exceden el alcance de lo permitido al espíritu humano. Por consiguiente, para conocer todas estas cosas, es decir, casi todo lo contenido en la Sagrada Escritura, no hay más sino consultar a la misma Escritura Sagrada, así como para conocer la naturaleza debe interrogarse.
Fíjense que la escritura contiene también preceptos morales que pueden deducirse de la razón natural, pero lo que la razón no nos enseña es que en los libros santos hay efectivamente tales mismos libros.